Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. En la canción anterior cantábamos seguir sin desmayar, ¿no? Y cómo cuesta a veces, ¿no? En la vida que nos toca o la circunstancia que nos toca, seguir sin desmayar. Y pensándolo profundamente lo que quiere significar eso, ¿no? En momentos críticos de nuestra vida, en momentos de dificultad, en el momento de tristezas, debemos seguir. Aunque nuestras fuerzas mengüen, aunque crezcamos que no tenemos fuerzas, o que las fuerzas se nos van a acabar, debemos seguir. La canción decía seguir sin desmayar, Señor, y decía un montón de cosas de seguir y seguir y seguir. Y muchas veces las circunstancias de la vida nos llevan a situaciones en la cual llega un punto que decimos, no quiero seguir más. No puedo seguir más. Señor, cambiame esta situación. Y el Señor quizás no la cambia. Aún así debemos seguir. Aún así debemos aferrarnos al Señor para que el Señor nos dé esas fuerzas que no sabemos de dónde salen, que no sabemos, no, es una forma de decir, porque nosotros sí sabemos que nuestra fuerza viene del Señor. De Él proviene. Humanamente muchas veces las situaciones nos llevarían a la desesperación, a la angustia, pero gloria a Dios que un día el Señor se nos dio a conocer y tenemos una esperanza. Aunque no lo veamos, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, sabemos que debemos seguir aún así. Es lo que quiere el Señor, seguir sin desmayar. Y muchas veces debemos tener paciencia ante la situación, ante la adversidad, ante la vida misma, ¿no? Y muchas veces nos falta paciencia porque humanamente queremos que las cosas se solucionen o que cambien. Y muchas veces no cambian. Y muchas veces se da lo contrario a lo que estamos esperando o a lo que está en nuestro corazón, ¿no? Pero aún así debemos seguir. Aún así debemos exaltar el nombre de nuestro Dios. Aún en la tristeza, en la amargura, en la dificultad misma, el Señor se merece que lo alabemos, que le entreguemos nuestro corazón. Y en esta tarde traje para compartir una palabra, unos pasajes muy conocidos que están en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 16. El título de este pasaje dice, sed pacientes y orad. Repito, Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 16. ¿Lo tienen todo, hermanos? Dice la palabra de Dios. Repito el título. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta porción de tu palabra. Te damos gracias porque una vez más aquí en Fortín se ha abierto tu palabra. La única verdad, Señor, que es la Biblia, tu palabra, Señor. Bendícela, Señor. Que toque nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor. Y danos el discernimiento, Señor, para poder comprender qué nos quieres hablar en esta tarde. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Qué pasaje, hermanos, ¿no? Porque habla de sed pacientes y orad, dice. Y si vemos los primeros 3 versículos, vemos el versículo 7 y el 9 y el 8, habla sobre la paciencia, ¿no? Pero no está hablando sobre una paciencia temporal. Fíjense que el versículo 7 dice, hermanos, tened paciencia hasta ¿qué dice? Hasta la venida del Señor, hermanos. Y un poco eso quise hacer la introducción con respecto a veces a lo que nos toca vivir o que nos toca afrontar, ¿no? La paciencia que tenemos que tener y que nos habla la palabra en esta tarde, no habla de un tiempo específico, no habla de una situación específica, no habla de un momento específico de nuestra vida o de lo que nos toca atravesar, sino que la paciencia tenemos que tenerla hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que toda nuestra vida tiene que estar de esa manera. Fíjense, el versículo 8 cómo empieza. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nuevamente la Biblia nos habla de la paciencia y ahora agregó afirmar nuestros corazones. Tenemos que afirmar nuestro corazón y tener esa paciencia que nuevamente repite acá el apóstol, que es para toda la vida. Yo leí este pasaje y lo interpretaba, y no es la primera vez que lo leo, y seguramente ustedes ya lo habrán leído, ¿no? Es un pasaje muy conocido. Pero prestando atención a lo que dice a cada palabra, nosotros hoy que tenemos al Señor en nuestras vidas, que vivimos para Él y que Él mora en nuestros corazones, esa paciencia tiene que estar hasta el último día de nuestra vida. Dice, sed pacientes y orad. Hasta el último día de nuestra vida debemos aguardar con paciencia, porque sabemos, como dice la Biblia, que el Señor está cerca. Termina el versículo 8 diciendo, el Señor se acerca. El versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia no la debemos perder nunca. Orad, no debemos dejar de orar nunca. Aún en la situación, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en lo que nos toca vivir. Y muchas veces es difícil. Quizás decirlo, explicarlo o que lo entiendan es fácil de comprender, pero es difícil cuando lo vivís. Pero hermanos, muchas veces debemos vivir lo que dice la palabra. El ejemplo hoy también en esta tarde, la palabra nos da el ejemplo de Job. Fíjense, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Todos sabemos lo que le pasó a Job. Lo tenía todo. De repente se quedó sin nada y sufrió por un tiempo. También sabemos cómo terminó Job, ¿no? Cómo terminó su estado. Pero él nunca se quejó del Señor y siguió clamando a Dios y siguió orando. No sabemos el tiempo en el cual se va a terminar nuestra aflicción o nuestra dificultad o nuestro problema. Lo que debemos saber es que tenemos que ser pacientes y orar. El saber, como muchas veces decimos cuando cantamos, saber que tú estás obrando, aunque no lo veamos. Aunque no veamos el resultado, el saber que el Señor está obrando. Esa es la paciencia de la que nos habla el Señor en esta tarde.
el esperar en Él y el confiar en Él. Nosotros empezamos un camino con el Señor y nuestra meta es la salvación, la vida eterna. Y la vida eterna no la logramos en esta tierra, no la vamos a lograr acá. Lo vamos a lograr el día que partamos de esta tierra o si el Señor viene antes. Pero la Biblia nos dice que el Señor está cerca. Que el Señor está cerca y debemos esperar eso. Porque cuando llegue el Señor, no habrá más llanto. La Biblia dice que no va a haber más llanto, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más tristeza. Él enjugará la lágrima de nuestros ojos. Y esa es la paciencia y esa es la fe que tenemos que tener. Esa es la fe que tenemos que tener de saber que el Señor en algún momento va a venir y va a llegar. Que en algún momento la aflicción va a desaparecer. Debemos ser pacientes. Tenemos que tener paciencia y orar. Repito, decirlo por ahí suena fácil. Por ahí para el que lo vive no lo es. Pero hermanos, aferrémonos a Él. Solo a Él. Solo a Él. Porque de Él provienen nuestras fuerzas. Porque el dolor no va a perdurar toda la vida. Y no sabemos cuál va a ser el fin de todas las cosas. Quizás yo esté padeciendo algo, una enfermedad. Y yo no sé si el Señor me va a curar. Yo siempre di como ejemplo cuando a mí se me despertó esta enfermedad que no tiene cura, gracias a Dios no es terminal. Y yo decía y tenía fe y yo decía, no, el Señor me la va a quitar. Y empecé con una sola mancha. El Señor me la va a quitar. Porque tengo fe. Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé, yo tengo fe. Pero el Señor no me la quitó. Cada vez tengo más. Cada vez me salieron más. Como dije, gracias a Dios no es una enfermedad terminal, pero es una enfermedad sin cura. Y yo decía, en algún momento dije, Señor, tu palabra dice esto, esto y esto y el otro. ¿Por qué no lo recibo? Te soy fiel, con mis errores, con mis dificultades, con mis pecados, pero te soy fiel. ¿Por qué no me sanás? Y fue un proceso, hermanos, porque el Señor me iba mostrando en su palabra, en oraciones y de distintas formas, de que en definitiva eso no era lo importante. Si bien todos queremos estar sanos, todos queremos estar bien, era más importante mi alma, mi espíritu, mi corazón, el tocar mi corazón. Yo estoy seguro que el Señor tiene el poder para sanarme si quiere mañana. Pero por lo que veo, voy a vivir toda la vida así. Lo que resta de mi vida. Voy a renegar. Renegué. Me puse mal. Lloré. Pero no es lo más importante. Lo más importante es mi corazón, mi alma, mi espíritu. Lo más importante es que me tengo que aferrar más a Dios. Lo más importante es que tengo que aferrarme más a su palabra. Porque si también prestamos atención a lo que dice la palabra, todos sufrieron. Todos los siervos de Dios sufrieron. Nuestro Señor Jesús sufrió. ¿Quién soy yo para no sufrir? O para no padecer nada. Que dicho sea de paso, la vida no es así. La vida está llena de obstáculos, está llena de cosas malas como también de cosas buenas. Pero el fin de mi vida personal, yo quiero estar en la presencia del Señor. Eso es lo más importante. Y si bien, repito, no hay nada más lindo que el Señor te sane, te cure o te quite, y muchas veces no lo hace. Y no le vamos a encontrar la solución intelectual al por qué no lo hace. No lo hace porque fui pecador o porque estoy pagando la consecuencia. No, hermanos. Porque la mente del Señor no es la misma que nuestra mente. Y hay cosas que son misterios de Dios que nunca vamos a comprender. Del por qué pasan las cosas. Pero lo más importante que tenemos que entender como hijos de Dios, conociendo la verdad, es que debemos seguir adelante. Que debemos tener paciencia y orad. La paciencia que habla la palabra, repito, no habla de un tiempo, sino habla del final de los tiempos.
Porque cuando dice que el Señor está cerca es porque va a venir el fin. No está hablando de un tiempo prolongado o a una cierta cantidad de tiempo. El Señor está a la puerta y ya sabemos que el día que se abra, que el día que el Señor se aparezca, va a ser el fin de todas las cosas. Tampoco sabemos cómo vamos a hacer. Se viene predicando ya 2000 y pico de años de que el Señor está cerca, y todavía no aparece. Pero tampoco sabemos. Dice la Biblia que ni aun los ángeles que están en el cielo saben cuándo va a ser el día y la hora que esto va a acontecer. Pero que va a suceder, va a suceder. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar atentos y preparados para recibir al Señor. Para que cuando Él venga, nosotros estemos preparados. O cuando sea la voluntad de Él de llevarnos, porque podemos partir de este mundo como partieron muchas personas y todavía sigue la vida. Pero cuando partamos de este mundo, que estemos preparados y que hayamos hecho las cosas medianamente bien para ganarnos la vida eterna. Esa es la paciencia. Hay cosas que no se nos van a cumplir, lamentablemente, y hay otras que sí. Pero no debemos perder la fe en el Señor. No debemos perder la esperanza. No debemos desviarnos del foco de que el Señor quiere nuestra alma, nuestro corazón. Y no me canso de repetir, cada vez que subo acá, me viene a la mente las palabras de Vidal que decía que tenemos fecha de vencimiento. En algún momento se va a vencer este cuerpo. No es eterno este cuerpo, pero sí es eterna nuestra alma. Y para eso debemos estar preparados. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, dice la Biblia. Fíjense que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Hermano, si estás afligido, hace oración. Si estás mal, estás triste, hace oración. El Señor te escucha. El Señor sabe que estás afligido. El Señor sabe lo que necesitas. Hace oración. ¿Está alguno alegre? Dice. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Amén. Nosotros es reunión de oración hoy. Hoy vamos a orar y vamos a interceder por las necesidades, por los enfermos. Y fíjense qué interesante lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe dice, y fíjense lo que dice, no dice sanarán enfermo. ¿Qué dice? Salvará al enfermo. Hermanos, muchas veces la sanidad no es lo principal, sino la salvación del alma. La palabra dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén, gloria a Dios. No quiero decir con esto que el Señor no te pueda sanar y que no tenga el poder para hacerlo. El Señor tiene el poder de revertir cualquier situación. Para el Señor no hay enfermedad que pueda contra su poder o contra lo que Él quiera. Simplemente estoy diciendo que hay veces la voluntad de Dios es otra y debemos respetarla. No quiere decir de que no, el Señor no puede sanar tal enfermedad o tal dificultad. No, es su voluntad. Nosotros en reiteradas ocasiones decimos, Señor, hágase tu voluntad, somos tus hijos. Entonces muchas veces debemos aceptar esa voluntad, aunque nos duela. Pero el saber que tenemos que tener paciencia, el saber de que tenemos que orar, el saber de que el Señor está cerca, el saber de que el Señor nos escucha. Y como cantábamos, aunque estemos por desmayar, el Señor nos va a levantar. Y esas fuerzas que muchas veces pensamos que no tenemos o que no vamos a tener, la tenemos porque proviene de Él, porque nuestra fe está puesta en Él. Y si le clamamos a Él, Él nos va a dar. ¿Alguno tiene una duda de esto? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acá sí habla de la sanidad. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta?
¿Saben por qué, hermanos, habla acá y dice que seamos sanados? Porque está hablando de nuestro corazón. Está hablando de nuestro espíritu. Está hablando de lo que está dentro nuestro. Y eso sí necesita ser sanado. Si hay ofensas, si hay dificultades, si hay problemas, dice, hay que confesar los pecados. Porque si no lo confesamos, eso trae a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, rencor, odio, malestar, y nos separan de Dios. Fíjense que ahí sí habla de que vamos a ser sanados, porque necesitamos, como decía en el primer versículo, afirmar nuestro corazón. Y el Señor quiere transformar nuestro corazón. El Señor quiere que tengamos un corazón sano, limpio. Oremos los unos por los otros, dice la palabra. Oremos por los enfermos. Y seamos pacientes. También pone como ejemplo acá el labrador, ¿no? Fíjense hasta qué cómo hizo el Señor perfecta todas las cosas, ¿no? Que lo que dice acá la palabra, que el fruto necesita la lluvia temprana y la tardía. Qué perfecto hizo el Señor todas las cosas, ¿no? Cómo hizo las cosas tan perfectas que el fruto del cual habla acá la palabra necesita esas dos lluvias. Y siempre están. Siempre están. Siempre están esas lluvias para esos frutos. Y tiene un proceso. Desde que el labrador plantó, lo que va a cosechar, desde ahí hasta que lo cosecha, atraviesa un montón de tiempos y un montón de etapas hasta que llega a la perfección. Cuando llega a la perfección, recibe esa lluvia, recogen el fruto en el momento justo y en el momento perfecto. Y ese fruto está bueno. Si no recibe esa lluvia o si lo retiran antes, el fruto no va a ser lo mismo, porque seguramente va a estar verde, porque le va a faltar tiempo para madurar. Hermanos, nosotros tenemos que poner en nuestra cabeza y comprender que nosotros no vamos a madurar en esta vida. Nosotros en esta vida tenemos que ir atravesando etapas. Nosotros en esta vida no vamos a decir, bueno, hasta acá llegó mi perfección, ya estoy perfecto. No, hermanos. Nuestra vida espiritual es hasta el día de nuestra muerte, hasta el que el Señor nos llame. Vamos a ir creciendo. Un día el Señor plantó su palabra en nuestro corazón y lo aceptamos. Y nosotros vamos a ir atravesando etapas. En nuestra vida vamos a ir atravesando etapas. No vamos a hacer una semillita, vamos a ir creciendo. Vamos a hacer un fruto. Pero la madurez no va a llegar a los 10, 15, 20, 30 años. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir pasando etapas. Y yo creo, humildemente, de lo que pienso, de lo que leo, de lo que interpreto, es que nosotros, el Señor nos va a arrancar en el momento perfecto, que va a ser cuando salve nuestra alma. No va a ser antes. Puede ser en el día de nuestra muerte, o si Él llega antes, no lo sabemos. Pero como hijos de Dios, nosotros estamos atravesando ese proceso, de que un día nos plantaron. Y de ahí empezamos. Y de ahí empezamos, y de ahí empezamos. Y debemos seguir creciendo, debemos seguir teniendo paciencia, debemos seguir orando, debemos seguir perfeccionándonos, debemos seguir mejorando nuestra vida, porque el Señor también sabe que somos hombres y somos pecadores. Y que necesitamos de sus misericordias día a día, del perdón, de su perdón, porque todos nos equivocamos. Pero debemos ir creciendo y debemos tener paciencia y debemos orar. De eso se trata. Eso tenemos que comprender. Sabiendo, confiando en el Señor y sabiendo de que el Señor nos va a dar esa fuerza que necesitamos en los momentos que necesitamos. Quizás muchos de nosotros no lo pensamos en situaciones y muchas veces los hablamos en la escuela dominical cuando vemos la aflicción de alguien y decimos, si yo estaría pasando eso no lo soportaría. Y sin embargo muchas veces llegó el momento en que nos toca atravesarlo y lo soportamos. ¿Y nos duele? Sí.
¿Nos causa dolor? Sí, por supuesto. ¿Lloramos? Por supuesto. Pero debemos seguir adelante, con las fuerzas del Señor, buscándolo a Él. Es la única manera. Porque en la vida vamos a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción, dijo el Señor Jesús. Y es así. Y no estamos exentos a que nos pasen cosas. Pero debemos confiar. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Debemos ser pacientes, debemos orar y debemos aferrar nuestro corazón solamente a Él. Porque solo de Él vienen todas las fuerzas. Amén. Que el Señor los bendiga en esta tarde, que pueda ser de bendición esta palabra, que podamos, como siempre decir, poner en práctica y comprender muchas veces que lo que el Señor quiere a veces es en contra de lo que nosotros pedimos. Pero nos toca vivir situaciones y circunstancias que debemos afrontarlas. Aferrémonos a Él, solamente en Él. Nada de hombre, nada de nadie, solamente a Él. Que nuestras fuerzas provengan de Él. Que nuestro corazón esté dispuesto a alabarlo y bendecirlo. Solo a Él, porque solo Él es digno. Y de Él vienen todas nuestras fuerzas. Aunque no lo podamos ver, Él siempre está obrando. El Señor obra. Y muchas veces quizás pensamos que no está obrando, o que no nos toca, o que no nos oye, pero el Señor nos oye. Dios siempre nos oye. Y Él sabe lo que quiere nuestro corazón.